Saludos, amigas y amigos de toda la República Dominicana que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañados de los buenos amigos Julio César Santana. Dígame usted, señor Santana. Buenas noches los amigos. Y el amigo Adán Boren y García. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Julio César, muy buenas. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy es miércoles. Hoy llovió, ¿verdad? Sí. No, hoy no llovió. Yo me digo que no llovió en tu lado, Tomás, pero el país llovió, el país entero estaba lloviendo. Los miércoles de Realidad TV son días de lluvia. No me diga los miércoles. Dígame que el poderoso huracán Matthews atravesó, ¿verdad? Parte de nuestra costa, territorio marítimo, ¿verdad? Se puede decir, porque no penetró por suerte el territorio, pero la parte marítima sí la penetró por la parte sur y se dirigió entonces y atravesó Haití, siguió hacia Jamaica, Cuba, Bahamas y va rumbo a Miami. Se espera que llegue en las próximas horas a la costa de Miami. Así que Matthews, ese poderoso huracán, con vientos, una velocidad de 225 kilómetros por hora, es considerable, llegó a categoría 4, ahora está en categoría 3, pero no se puede subestimar. Y ha hecho sus estragos, ¿no? Como dice el titular del periódico, ¿verdad? El señor director, que dice, lo tiene, que dice que Matthews provoca daño en ambos lados de la isla, es decir, en la parte dominicana y en la parte haitiana, ¿verdad? Y en nuestro país, hasta ahora, 4 muertos, cerca de 35,000 desplazados y 32 comunidades aisladas. Produjo, ¿no? Matthews. En Haití, 9 muertos. 9 muertos, señores, en Haití. En Cuba pasó, pero no causó muerte alguna. Daños, ¿verdad? Llevó techos, produjo daños o materiales, pero no causó muerte, por suerte. Porque en Cuba, como yo les decía a ustedes ahorita en el camerino, yo estaba viendo la televisión cubana, me pasé buen tiempo viendo la televisión cubana, y resulta que para los cubanos se trataba como si fuera una invasión de un ejército. Sí. Un ejército enemigo. Se prepararon en ese nivel, como si fuera un ejército enemigo. Y yo digo, mira, pero a veces son exagerados en el aparataje, pero óyeme. El resultado, exacto. Exacto, eso que dice Adán, resultados. Y entonces pasó Cuba y las Bahamas, no sabemos qué hizo en las Bahamas. Y en Miami se están preparando también. Ya el presidente Obama llamó a los residentes de Miami que le presten atención, porque él sabe el poderío que tiene el huracán Matthews. Así que este huracán, una de las cosas que más, porque
porque era un huracán muy lento cuando pasó por acá. Llegó un momento que se parecía como estacionado. Exacto. Y cuando los huracanes así, entonces el elemento pues van cogiendo más fuerza. Todavía no creo que las autoridades dominicanas hayan hecho un levantamiento, no lo he visto, si lo existe, de los daños a la agricultura. No, lo hicieron. Ayer dieron un reporte que no ha habido daños mayores a la agricultura. Exacto. Nuestras presas han sido abastecidas. Sí, claro. Han soportado el agua que necesitaban. Es decir que, por lo visto, sí, para nosotros, salvo esas 4 muertes que lamentable, que se produce por la pobreza nuestra, ¿no? Sí. Porque, póngame aquí, señor director, para que vean, ¿no? ¿Por qué se producen las muertes? Es que esa muerte reflejan... Esa foto, que no vayan a creer que es un tren. Sí. Eso en Capotillo. A eso le llaman en Capotillo el túnel. Es decir, el túnel, porque son viviendas que están, ¿verdad? Son casuchas. Son casuchas, una gran casucha que se hizo, y le ponen divisiones, supongo, y viven muchísimas familias ahí. Eso es el túnel. Bueno, los fenómenos naturales, ¿qué reflejan? Bueno, la pobreza nuestra. Sí, claro. Hay mucha gente que vive en condiciones críticas. Y hay un derrumbe porque hubo una pared que seguro se hizo sin ninguna previsión técnica ni nada parecido. Y ahí están los resultados. Mira, la sociedad dominicana en el día a día no se da cuenta o no se lanza la mirada hacia por ejemplo, hacia ese túnel. Solamente se sabe de la existencia cuando ocurre una desgracia, un temblor de tierra, un huracán, porque el que ve la estructura de ese túnel se da cuenta que eso no hubiera resistido ni siquiera un viento de poco quilate, como dicen. Sin embargo, o sea, al llover tanto, se saturó el terreno y se derrumbó ese tipo de situación. Entonces yo creo que los fenómenos atmosféricos tienen entre las cosas es que la sociedad enseña aquellos puntos, aquellos cinturones de pobreza que hay. Y ese parte. Esa gente debió ser sacada de ahí el día anterior. Quizás, aquí todavía, aunque se ha avanzado, por ejemplo, en la cultura preventiva, pero todavía hay nichos de resistencia, ¿ves? Hay gente que te dice, mira, aquí yo he pasado todos los huracanes fuertes y de aquí yo no me he movido. Entonces, te hacen esa historia como una forma de estructurar una postura de resistencia. Es decir, si yo he sobrevivido a tantos huracanes, ¿por qué no voy a...? Entonces, todos los fenómenos no son iguales. Todos los fenómenos no son iguales porque uno trae un viento de fuerte, otro trae mucha lluvia que satura el terreno y eso es lo que hay. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en la medida preventiva, incluso trabajar en la medida preventiva, no ante la llegada de un fenómeno, sino trabajar cuando todo está en calma. Incluso en las escuelas, hacerle simulacro a los niños, de prueba, mire qué es lo que hay que hacer. Ese tipo de cosas, porque realmente, bueno, en Cuba se desplazó, según escuchaba, más de 1 millón de personas en desplazamiento y no hubo ninguna pérdida humana. Y Cuba no es un país millonario que tiene estructura sólida, tiene también sus inconvenientes. Entonces yo creo que la prevención juega un papel muy determinante en lo que tiene que ver con salvar vidas, con proteger vidas y bienes. La prevención, dijiste, Julio. ¿Y tú crees que la prevención va de la mano con la pobreza? Que fue el tema fundamental de mi amigo y hermano Tomás Uriel. La pobreza, y vamos a hablar de la pobreza no en que tenga 5 centavos más o menos en el bolsillo del ciudadano, es la pobreza mental desde el punto de vista de los individuos, pero también la pobreza institucional desde el punto de vista de las organizaciones de Estado. Por ejemplo, hay que decirlo con mucha justeza, en este evento, el huracán Matthew, República Dominicana, sus organismos de socorro, de verdad que actuaron
mejor que en otros periodos anteriores. Es decir, yo creo que se ha ido mejorando, es lo que quiero significar. Ahora, aún así, la pobreza material del pueblo dominicano le hace que conviertan en un lema, lo que tú dijiste, Julio, de que yo he pasado por aquí, que sé yo, cuántos eventos, desastre, y no ha pasado nada. La pobreza mental hace que materialmente ellos quieran quedarse, aferrarse a ese rincón, a ese terruño, a esa casucha. Porque, oye, de verdad que le cuesta al dominicano adquirir algunos bienes por la pobreza en que se está viviendo, y así como le cuesta, entonces quieren ser conservadores al extremo. Y lo digo por lo siguiente, 2 ejemplos. Entre República Dominicana, en el medio, por un lado Cuba y por otro lado Haití. En este evento podemos demostrarlo de la siguiente manera. En Cuba hubo desplazados por miles. Créanlo, pero fueron desplazados de una manera organizada y dirigida. Y hay de aquel, no había que poner esa frase. Hay de aquel, no había que poner esa frase, porque el pueblo cubano está consciente de que lo que se va a hacer es eso, y eso es lo que al pueblo cubano aplica. Ahora, veamos esto. En República Dominicana encontramos escollos de que, por ejemplo, ¿cuántos desplazados hubo? Según la nota que tú dijiste, Tomás, 35,000. 35,000 desplazados. Más o menos. En relación a Cuba, los desplazados fueron muy pocos. Lógicamente, a Cuba le iba a dar más de frente el fenómeno. Le iba a dar en lleno, como decimos, en terreno. En Haití, los desplazados tenían que ser también inmensidades, porque también es un país mucho más pobre y donde hay menos prevención. Entonces, la pobreza, insisto, está relacionada, la prevención está relacionada de acuerdo a la pobreza. Si hay mucha pobreza, la prevención también es escasa, porque la pobreza no la veamos solamente en lo material, veámoslo en la mente. Y de ahí que muchos funcionarios no aplican con rigurosidad los protocolos para estos eventos por la pobreza mental, pero también muchos ciudadanos no aplican la prevención por esa misma pobreza que hay material. Así es, pero bueno, ya pasó Matthews, hay otro que se está formando, Nicole, pero todavía está muy lejos, estaba a 500 millas de nosotros, así que vamos a esperar, pero estamos en tiempos de huracanes y por lo tanto hay que estar atentos a cómo se dan estos fenómenos naturales. Y que la población siga haciendo acopio de las orientaciones de los organismos de socorro. Bueno, claro, porque el zigzag que dio ese huracán venía así, y entonces pasó muy hacia abajo y luego subió. Se elevó hacia el norte. O sea, como que, por eso hay muchos dominicanos que dicen que Dios nació en República Dominicana. Parece que es verdad. Esta es una tierra protegida. Es protegida. El huracán le trajo agua, bastante que la necesitábamos, ¿verdad? Sí. Yo prefiero que aunque sea protegida, que nos cuidemos. Claro, así que cada es. quien ponga de su parte. Así es. Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI,
República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, señores, y entonces han comenzado las entrevistas para los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral. El Senado publicó esta semana un listado de 220 aspirantes, ¿verdad? Y como, lógico, ahí está el presidente, ¿verdad? Entrevistaron al presidente actual, saliente, y él aspira a volver. Claro, sí. Ahora, hay figuras de primer orden ahí. Ahí está Subero Isa, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue también presidente de la Junta Central Electoral. Ahí está el embajador que fue en Washington. No, embajador en Washington. ¿Cómo que se llama? Que fue gobernador del Banco Central también. Ah, pero Bernardo Vega. No, Bernardo Vega no. Bernardo Vega no. Pero gobernador, es que de gobernador del Banco Central. Ah. Y que fue embajador del gobierno de Leonel en Washington. Y gobernador del Banco Central. Darío Espinal. No es Darío Espinal, es otro. Vamos a ver, nos recordaremos ahorita. Sí, exacto. O sea, que hay figuras prominentes. Claro, hay como 4 o 5 figuras prominentes. Y entonces, ¿cómo se va a hacer el Senado? ¿Cómo se va a hacer el Senado de la República? Bueno. Yo buscaría, porque Saladín, Roberto Saladín. Roberto Saladín. Yo no sé. Comentaba en un programa de Yo no sé quién vaya a ser presidente, a quién va a escoger el Senado como presidente, pero yo esas figuras, a Roberto Saladín, a Subero Isa, a Roberto Rosario, esos 3 yo lo metería en la Junta. Sería una Junta de notables, ¿verdad? Y buscaría 2 más, entre ellos una mujer, ¿verdad? Para que acompañen a esas 3 figuras. Pero son 5 nada más. Sí. Son 5. Yo creo que sí, pero hay suplentes. Está bien, hay suplentes. Sustituto. Pero yo creo que con esas 3 figuras, cualquier proceso electoral en República Dominicana debe estar garantizado. Y se le quita el San Benito a la oposición. Sí. Yo creo que... Mira, esos aspirantes me lleva a mí a pensar, y lo hemos nosotros planteado aquí, que aquí la gente, como dicen en algunos sitios, no se quita de nada. O sea, aquí nada más se critica, por ejemplo, si el presidente quiere reelegirse, ¿verdad? Pero aquí todo el mundo quiere reelegirse. Aquí empresarios, sociedad civil, todo el mundo quiere perpetuarse en ese escenario en el litoral que hay. Bueno, aquí una vez un dirigente que fue
secretario general de un partido comunista por 30 años. O sea, eso en todos y no siguió porque el partido se disolvió. Bueno, exacto, se disolvió. Si no sigue, claro. Tuviera ahora 60 años. Entonces, el hecho de seguir en la posición, eso no está en los partidos políticos, está donde quiera que haya una manifestación, un conglomerado, una institución más. Entonces, yo creo que no, eso está en el tuétano de la sociedad dominicana. La Junta, digo así. Y en el tuétano, exacto. Pero en el tuétano de la sociedad dominicana, en otros países se retiran. Se retiran. ¿Tú me entiendes? Ahora, en el tuétano de la sociedad dominicana, todo el que ocupa un cargo, aún sea presidente de la Junta de Vecinos, quiere seguir. Porque, por ejemplo, Subero Isa fue presidente de la Suprema, ¿verdad? Sí. Ya debe ser un... Y dejó de serlo porque lo quitaron. Claro, no quiere... debe ser más o menos un referente de consejería, porque ¿cuántos años tiene? La Junta necesita... Entonces, Roberto Rosario está en todo el derecho, la Constitución no se lo prohíbe. Aunque él está un poco... Tiene 13 años ahí, pero no se lo prohíbe. Él dice que incluso que el caso que se hizo con él es una forma como de desprestigiarlo, y se quejó de que como que el gobierno no se había manifestado en eso. Son asuntos diplomáticos que el gobierno quizá no quiere que se interprete. Dice Roberto Rosario que la cancelación de las visas, pues fueron 2 visas que le sí, la diplomática y la era personal, para dañar su reputación. Bueno, porque todo el mundo sabe por qué que se cancelan las visas. Y él reafirmó ahí en la entrevista que él no ha cometido nada, claro, que entonces, lo pueda impedir aspirar nuevamente a presidir la Junta. Entonces, el asunto es, bueno, una persona que Estados Unidos le cancele la visa y que va a optar, por ejemplo, por una institución que es un sostén de la democracia, más o menos querer cortarle la sala, antes de llegar. Eso es la interpretación. Pero como tú dices, Julio, yo no sé quién va a ser. O sea, yo creo que él debe seguir siendo miembro para que aporte su experiencia a la Junta Central. No sé si tiene que ser presidente, porque cualquiera de esas 3 figuras que yo te mencioné, Jorge Subero Isa, Roberto Saladín y Roberto Rosario, cualquiera puede ser presidente de la Junta. Mira, de esas 3 figuras. Sí, déjame plantear lo siguiente. Mira, si nosotros estábamos ahora mismo en un proceso como país, institucionalmente, en el que se está discutiendo los integrantes de un organismo de vital importancia para el sostén, como dijo Julio, de la democracia dominicana, que es la Junta Central Electoral. También se está en el proceso de los integrantes del Tribunal Superior Electoral, de la Cámara de Cuentas, que son organismos del Estado que le dan una especie de continuidad a lo que es el Estado o sostenibilidad. Entonces yo pienso que como esto es político también, hay que ponerlo claro. Hubo un sector de la población ahora, de las organizaciones, que estaban exigiendo que fueran apolíticos los que integraran estos estamentos. Y vamos a ponerlo claro, eso es querer tapar el sol con un dedo, o eso es querer engañar a la población. Ninguno de los estamentos del Estado de República Dominicana está integrado por apolíticos. No puede estar integrado por apartidistas, que es otra cosa. Vamos a ponerlo claro ahí. Eso es posible. Pero también hay que tener claro que los que van a integrar estos estamentos tienen que tener conocimiento de las ciencias sociales. Inevitablemente no es posible tratar de enmarañarle a la población la información o la desinformación en cuanto a quiénes deben integrar. Porque, óigame, eso es diciéndolo público, pero por debajo van mandando la gente de ellos, que sean de los candidatos, de los que aspiran, en ese molote que hay, en todos los estamentos que están, ahí están de todos los partidos. Claro. ¿Y cómo es posible que entonces públicamente decimos que no sean políticos y por debajo van mandando a la gente de nosotros, de cada partido, su candidato, sí, para que digan que son apolíticos y sin embargo son de ellos? Yo quiero que dejemos claro esto. La sinceridad, la transparencia y la claridad no solamente es cuando se le exige a un estamento del Estado o al gobierno que si gastó 5 centavos, diga cómo lo gastó.
No es solamente eso la transparencia es también cuando usted está ejerciendo una opinión política, que esa opinión política está respaldada por los hechos, y eso no es lo que está pasando. Entonces, estemos claros. Por ejemplo, tú mencionaste 3 personalidades. Pero hay más, yo mencioné 3. Los otros más también tienen conocimiento de lo que es política y de cómo se maneja la política, aunque quizás muchos de ellos no estén directamente en la membresía o en los niveles dirigenciales de esos partidos políticos de República Dominicana, pero saben lo que es la política. Es más, me voy más lejos. ¿Cuál sacerdote de República Dominicana no es político? Con esto no lo estoy enlodando. No. Ellos tienen que tener conocimiento de lo que son las ciencias políticas y en los entrenamientos que le dan a los sacerdotes de 12 años. ¿Ustedes creen que no le dan política? Le dan de todos los orígenes de la política, de todos los maestros de la política del mundo, le dan política. Lo que pasa es que unos sacerdotes se manejan así, otros se manejan así, por el bien común de su religión. Lo que plantean es fundamentalmente las ideas religiosas, ¿verdad que sí? Pero son políticos también. Oye, Adán, el planteamiento de que no sean políticos es un planteamiento político, lo que pasa es que no es sincero. Correctísimo. ¿Es político? Es político. Correcto. Pero venga acá, entonces, ¿de dónde va usted a traer? Además, porque constitucionalmente usted no le puede impedir a ningún ciudadano porque sea político, pero que tenga una inclinación política. Ahora, como decía Tomás, una cosa es una inclinación política, otra cosa es que sea un político activo, ¿eh? Sí. Eso es otra cosa. Vamos a poner claro eso, los amigos televidentes, vamos a poner claro. Yo no estoy abogando porque el presidente del PLD, que el secretario general del PRM, que el presidente del PQDC, ninguno de esos dirigentes que sean los que encabecen o integren esto. No estamos claros en eso. Cada uno de esos funcionarios partidistas cumplen su función en la sociedad. Es más, ¿por qué es que vota la población? ¿Son por los dirigentes políticos? Siempre que hay votación es por los dirigentes políticos. Aunque sea un dirigente político de pacotilla, vamos a llamarlo así claro, aunque sea un dirigente de alto nivel, la población vota por los políticos. Ahora, que vayan a desempeñar funciones y que el desempeño sea tan claro, tan transparente, que no deje la duda de que lo están haciendo porque pertenecen a una dirección política, a una tendencia política. Estemos claros en eso. Porque, por ejemplo, la cuestión tecnológica de la Junta Central Electoral, en todos los niveles tecnológicos de la Junta Central Electoral, no importa que sea escrito en inglés, que sea escrito en español, que sea escrito en francés, o que sea el integrante de un partido u otro, van a aplicar lo que dice la tecnología, porque no pueden aplicar un aparato que viene diseñado desde Japón, que funcionará así, asado, porque tenga una tendencia política, no es verdad que lo va a aplicar de otra manera, no, porque el aparato no va a funcionar entonces. Entonces yo creo que eso es muy distinto a tener una concepción bien clara de lo que es la sociedad, de lo que son las cuestiones políticas de nuestro país, y que con esa sabiduría entonces pueda desempeñar un papel decente, un papel eficiente, con la calidad que exige el puesto y con la calidad que la sociedad espera. Ahora, hay una situación bien delicada para el Senado de la República que tiene que escoger, ¿verdad? Repite eso. ¿Quién es que tiene que escogerlo? El Senado de la República. No es la sociedad civil ni la oposición. Constitucionalmente que tiene que escoger los miembros de la Junta Central Electoral. Porque la objeción que hizo la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, de cancelarle la visa a Roberto Rosario, es también un desafío para el Senado. Fíjate cómo Roberto se queja del gobierno. Sí. Y dice que el gobierno no ha dicho nada. Y debió de decir, y es verdad que debió de decir, porque es un funcionario del Estado, ¿verdad? Y tomando en cuenta, Tomás, que el Pleno de la Junta mandó... No, se está a la espera de la respuesta. Se supone que Cancillería... Ya la tramitaron. Se supone que Cancillería tramitó esa queja del Pleno de la Junta
y se está a la espera de la respuesta de... Sí. ¿Sabes cuándo vendrá esa respuesta? Y yo estoy seguro que vendrá. Vendrá después que cojan los miembros de la Junta. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que el Senado de la República tiene una camisa de fuerza, porque dejar a Roberto fuera es patentizar el agravio que ha querido inferirle la embajada americana. Vamos a hablar claro, la embajada americana, porque hablan del Departamento de Estado. Sabemos que eso hay mucha intríngulia ahí. La embajada, el embajador fue que tuvo el problema, ¿verdad? Entonces, sería cuesta arriba dejar a Roberto fuera. Yo no sé si va a ser presidente de la Junta, te lo vuelvo y lo repito. Pero Debe de ser ratificado, de ser ratificado como miembro de la Junta, por lo menos. Tú quieres un dato, Tomás. ¿Por qué tan compleja está el asunto de la visa, que se puede ser un asunto normal y que está Estados Unidos en todo el derecho porque es que regula su política? Sí. Pero ¿cuál es la lectura? Pero ven acá. ¿Y ese no fue el funcionario que le entregó un certificado al presidente de la República, al vicepresidente, como que había sido electo? Sucede que no, que ahora parece disminuido. O sea, es una reflexión. ¿Tú entiendes? O sea, no, ese fue el que le entregó porque el presidente ganó legalmente las elecciones con más de 1 millón de votos. Entonces ahora dice, no, pero espérate, él fue el que le entregó al presidente, entonces vamos a disminuirlo ahora. Tal vez la queja de Rosario venga por esa vía. Yo no sé cómo el Senado lo va a resolver, pero sé que tiene una situación. Pero hay que plantear algo, mira, el Senado está entrevistando a 200 y tantos ciudadanos dominicanos que con sus derechos políticos y civiles le asisten, están participando. Sí. Ahora, la calidad de los integrantes del Senado en relación a la escogencia va a estribar en que escogerán a los miembros por calidades de preparación académica, por calidades de su moral, por calidades de los valores, por calidades del desempeño de funciones, que tengan la calidad demostrada en el desempeño de sus funciones. Entonces yo digo, tú pusiste ahorita el ejemplo de Subero Isa. Yo puse 3. Me refiero a Subero Isa en el sentido de que fue también presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia en un periodo pasado. Sí. Pero que Roberto también es actualmente el presidente por 13 años, que ha demostrado en los últimos años el desarrollo inconmensurable que ha tenido el proceso democrático y de elecciones y de la funcionabilidad de la Junta como tal. Es el que ha demostrado en los últimos años la mayor capacidad para eso. Yo pregunto entonces, con esa, ¿cómo se dice? Con esa hoja de historia, ese currículum que tiene Roberto, le podrán encontrar algún periquito, porque incluso hay que demostrarle que él no ha robado o que ha robado para ponerlo en contra, que él ha matado o que se ha beneficiado del desempeño de las funciones para cuestiones personales. Si no demuestran nada de eso y en contrario le demuestran su capacidad, su historial, entonces está en una camisa de 11 varas, tú dijiste ahorita, ¿verdad? Los miembros del Senado para poder rechazar a Roberto. Oye, la comisión tiene algo a su favor, que todo el que entrevista sale diciendo que fue bien tratado y que la entrevista fue muy buena, salen muy contentos, ¿eh? Eso para fines de récord. No, ¿y cómo lo trataron? No. Es decir, la comisión ha trabajado de manera correcta sin ningún tipo de discrimen y las preguntas se las ha hecho también sin ganas de doblaje, de que quede mal. Todo el mundo sale diciendo, no, fue muy buena la entrevista. Sí. Ahora, vamos a ver ese encanto cuánto va a durar. Señores, no se pierdan de vista. Ahí el Senado va a coger la figura principal y esas 3 figuras yo le mencioné no la va a dejar. Morel Cerda no está ahí también, que está pirando. No, Morel Cerda no está pirando. Mira, bueno. Roberto dice, cuando él está explicando por qué le quitaron la visa y que aquí hay... una trama. Que hay representantes de países que se creen que pueden determinar cuáles deben ser los funcionarios que deben de ejercer determinado puesto. Entonces él dice que él tenía 2
opciones. Aceptar lo que decía la embajada, ¿verdad?, que le quitaba la visa complacientemente, irse a su casa, o enfrentarlo. Tomó el reto. Y él tomó el reto, lo enfrentaron como presentándose como aspirante nuevamente a presidir o a ser miembro de la Junta Central Primera vez que República Dominicana, como organismo electoral, preside todos los organismos, la organización de todos los organismos electorales mundiales. Primera vez. Y he tomado Primera vez que República Dominicana presta ayuda electoral. Yo quiero ver a otros certámenes electorales de otros países. Sí. Yo quiero ver cómo los senadores van a desenrollar esa papa caliente, porque el Poder Ejecutivo, a través de uno de sus voceros, se desvinculó, ¿verdad?, de la escogencia. Dice que no tiene atribuciones como Poder Ejecutivo para escoger los miembros, que eso es atribución exclusiva del Senado. Entonces yo quiero ver la sapiencia, la capacidad, la inteligencia, la valentía de los señores senadores a la hora de escoger los integrantes de la Junta Central Electoral y de escoger el presidente de la Junta. Es un gran reto, así que hay que esperar, a ver. Vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, amigos televidentes y amigas televidentes que nos ven, en Colombia, como ya ustedes saben bastante bien, se llevó a cabo un plebiscito el pasado domingo para determinar si se estaba o no de acuerdo con el acuerdo político, valga la redundancia, que habían llegado el gobierno de Colombia y la FARC. Pero el pueblo colombiano
aunque fue dividida la votación, casi 50-50, apenas 6.000 votos de diferencia, ganó el sí. No. Digo, ganó el no, fracasó el sí, como dice ahí. Es decir, fracasó si estaban de acuerdo con aprobar el acuerdo que se había firmado entre Timochenko, que era jefe de la guerrilla, y el presidente Santos, con la presencia de la comunidad internacional representada por más de 13 jefes de estados, los representantes de los organismos internacionales de Europa, de Asia, de toda parte. Ahí estaba puesta la mira del mundo político y económico. Bueno, pero ganó el no, que lo encabezaba el expresidente Uribe, que no estaban de acuerdo con esa propuesta. Ya hoy el presidente Santos se reunió con Uribe, porque si ganó el no, venga, digan ustedes en qué debemos de... Y con Pastrana, el otro... Y con Pastrana, pero Uribe sobre todo. Uribe, sí, que lleva... Entonces se reunió con él y digo, bueno, díganos entonces qué es lo que tenemos que hacer, porque ahora hay que ver qué es lo que tiene que hacer. Tanto el sector de Uribe, que votó por el no, como el que votó por el sí, dice que están de acuerdo con que haya paz. Lo que no están de acuerdo con los términos en que se llegó a esa paz. Yo lo que digo es que la comunidad internacional cumplió su papel. Sí. Y realmente le toca a los colombianos determinar si realmente quieren la paz o si van a seguir con un conflicto armado por 50 años más. Mira, eso, tal como tú estás explicando, Colombia, los colombianos sufrieron demasiado con más de 50 años de guerrilla y hay mucho dolor en la sociedad colombiana. Entonces, hay un amplio sector de los colombianos que considera que ese dolor que pasaron los colombianos no puede despacharse así, o sea, con un acuerdo, como que, porque el acuerdo establece, estas personas deben incorporarse a la vida civil, ¿verdad? Y establecer sus funciones como ciudadanos. No pueden ser juzgados por esos delitos que cometieron, y que entonces era como darle una amnistía, liberarlo de todo ese tipo de cosas. Yo lo que creo que tal vez tuvo mucho que ver es que un proceso fue muy seguido del otro. Es decir, debió dejarse... No dio tiempo a la discusión. Sí, debió dejarse, por ejemplo, que se firmó el cese, el acuerdo. Vamos entonces el presidente a armonizar con Uribe. Ven acá, ¿en qué ustedes no están de acuerdo para cuando saliera el referéndum? Entonces hubiera más fuerza. Y quizás esa fue la falla, pero como tú dices, la comunidad internacional, que fue testigo, cumplió con su papel de presenciar ese acuerdo de paz entre la guerrilla y las autoridades. Tal vez ese evento que se va a hacer ahora, o sea, fue lo que debió hacerse antes. A lo mejor dice, bueno, nosotros podemos transigir en esto y esto, y después se ve con la guerrilla, o sea, que se lesionen, porque yo no creo que los colombianos estén dispuestos a transitar nuevamente ese trauma de que la guerrilla vuelva y coja y aparezcan los atentados y aparezca el desasosiego. Entonces, hay que apostar a la paz. Incluso el mismo presidente Santos decía que los acuerdos no eran perfectos, pero que él prefería un acuerdo con falla a llevar la paz. Mejor la paz que un acuerdo que tuviera falla. Y yo creo que sí, que la paz está por encima de todo, cualquier situación. Entonces, pero serán los colombianos ya que tendrán que establecer su parámetro, hasta dónde llega eso y armonizar, porque esa sociedad no merece que esté sometida a esas tensiones. Eso le hace daño a la economía, al turismo, a todo. Incluso a la visión hacia afuera de Colombia, después de haber tenido
Yo recuerdo que García Márquez decía que llegaba a un sitio cuando le veían el pasaporte colombiano y dice, la droga. O sea, cómo esos elementos colaterales perjudican al ciudadano en sentido general. Colombia, guerrilla, pues, cuidado si usted es un guerrillero. Entonces yo creo que no se merece ese país, ese pueblo de tanta gente buena que se siga transitando por los disturbios, y hay que apostar a la paz. Yo estoy de acuerdo con eso. En varias oportunidades en este programa hemos comentado esta situación y realmente nosotros somos partidarios inevitablemente de que la paz tiene que reinar en Colombia. El sufrimiento de las familias colombianas es tal que aquí a nivel de un programa no podemos describirlo. Solamente quienes los están viviendo allá en Colombia son los que tienen la crudeza de las palabras para decir lo grave de la situación de un país. Vivir 52 años en guerra es lo primero. Lo segundo, que en este programa también hemos insistido en varias veces, que está sobre los hombros de los dirigentes del gobierno y de los dirigentes políticos y de las guerrillas la responsabilidad de que en Colombia perdure la paz. Y digo perdure la paz a pesar de que el plebiscito no lo aprobó, porque de ambas partes, es decir, el gobierno encabezado por el presidente Santos y la guerrilla encabezada por Timochenko, reiteraron después del plebiscito que el alto al fuego permanece, continúa, lo que quiere decir que un espaldarazo es reforzar la idea de que no era solo firmar una paz, es que la van a aplicar. Ahora, pienso que si el pueblo colombiano votó por el no y que el acuerdo de paz se firmó, incluso con toda la veeduría internacional, y que los representantes en el conflicto, los principales representantes en el conflicto han dicho que definitivamente el alto al fuego continúa, es una prueba de que habrá que concretizar cómo llegar a la paz. Pienso, y lo voy a decir sin ánimo de quitarle, por ejemplo, el presidente Santos, no podemos decir que es una lumbrera desde el punto de vista de que no es un Juan Bosch, para poner un nombre dominicano, desde el punto de vista político. Ahora, el haber llegado a el nivel de la paz que se ha logrado en Colombia, yo creo que lo lleva a él un nivel en la historia cubana e internacional que nadie puede quitárselo. Tiene un prestigio que él se lo ha ganado, producto de que ha insistido. Él, yo creo, el único presidente hasta ahora, en esos 52 años, que ha estado con esa actitud beligerante de que hay que llegar a la paz. Porque el antecesor, en este caso Uribe, era enemigo total del acuerdo con las FARC. Es probable que por cuestiones políticas ahora sí se llegue a un acuerdo de paz dentro de los políticos de toda Colombia. Vamos a ponerlo claro. No veamos que en Colombia la política está encabezada solamente por Santos o por los guerrilleros. No, hay una gama de dirigentes políticos en Colombia que son los elementos sociales de la política colombiana, y por lo tanto yo pienso que esos dirigentes políticos colombianos de todos los niveles, de todas las tendencias, de todos los lados, son los que tienen la responsabilidad de hacer que ese acuerdo de paz se convierta en realidad, haciéndole algunos cambios. Como tú dices, Adán, el presidente colombiano y el jefe de la guerrilla han llamado a mantener los acuerdos, el alto al fuego. Primero, el alto al fuego, ¿no? Cero hostilidades militares. Y segundo, continuar con los esfuerzos. Eso te refleja que hay madurez en esa dirigencia. Pero además,
el presidente Santos convocó a Uribe y a Pastrana, que era que encabezaban la oposición al acuerdo, ¿verdad? Hay que buscar una solución o vamos a seguir en guerra. Claro, claro. Entonces, yo creo que, como decía hace un ratito, la comunidad internacional en la que estamos nosotros, incluso nosotros estamos comprometidos porque el presidente dominicano fue testigo de eso. No solamente que fue testigo, preside, tiene la presidencia pro tempore de el CELAC. Sí. ¿Verdad? Y le corresponde entonces darle seguimiento, ser veedor, como bien señalan ustedes, de ese proceso. Entonces nosotros los dominicanos estamos de una manera u otra comprometidos. Bueno, pero también el pueblo colombiano es hermano nuestro, ¿verdad? Aquí están viviendo muchos colombianos, hay dominicanos que viven en Colombia. Y de seguro que nosotros queremos que ese país pase por un proceso de paz. Entonces, le toca a los colombianos la última palabra. No solamente el plebiscito, porque el plebiscito no fue que le dijo, ciertamente, como lo han visto algunos analistas, el plebiscito no fue que dijo no a la paz. A la paz. No fue que dijo no a la paz. Correcto. El plebiscito lo que está diciendo es que, bueno, hay cosas que no podemos ceder, porque viola nuestra constitución, crea privilegios, etcétera, etcétera. Bueno, busquen la forma y lleguen al acuerdo de paz, porque en El Salvador se llegó a un acuerdo de paz, había guerra. Y en Guatemala. En Guatemala también. Sí. En Nicaragua hoy en día, en Nicaragua había contra y de todo. Hoy en día Nicaragua es uno de los países más seguros que hay en América. ¿Ustedes están oyendo eso? Nicaragua es uno de los países con mayor nivel de seguridad en América. Y fue un país que estuvo en guerra. Por muchos años también. Por muchos años. Entonces, a los colombianos, señores, les toca la última palabra en eso de la paz. Déjame puntualizar breve. Mira, la posición del presidente Santos es tal, cuando dice el alto al fuego continúa, es tal que no importa lo que le digan los demás dirigentes políticos opositores, él no va a seguir en guerra. No. Así mismo es. Bueno, señores, no podemos concluir el programa sin hacer un reconocimiento a un testimonio de nuestra parte, como Realidad TV. Al Mr. David Ortiz. El Big Papi. El Big Papi. Que, como bien señala, el mundo del béisbol despidió a una leyenda. David Ortiz se retiró del béisbol. ¿Y de qué forma se retiró? Bueno, un acontecimiento. Recibió un homenaje como nunca se le había hecho. Hasta los Yankees de Nueva York. A pelotero alguno, ¿no? Todos, donde quiera. En todos los estadios donde él tenía que participar le hicieron un homenaje. Pero le hicieron un homenaje el pasado domingo, como no se lo han hecho a nadie en retiro. Pero ¿de qué forma se retira? Se retira en grande. 38 jonrones, 127 empujadas. Sí. Un promedio de 315 de promedio. Bueno, ahí estuvo el presidente de la República representando al pueblo dominicano, ¿verdad? Le tiró la primera bola recibiendo Vamos a ver cómo tira la primera bola. Sí, no, mira. Míralo ahí. Pero ahí cayó en la zona. Cayó en la zona. Mira, David es un referente en el área del deporte y solamente estaban dando un mensaje de que cuando usted quiere cooperar y ayudar a los demás, su fundación ha tenido más de 500 intervenciones de niños. Y ¿tú sabes cuánto recibió la fundación? Recibió $1 millón de donación el domingo. Claro. Ese día, en ese acto, le regalaron instituciones norteamericanas $1 millón. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? Para que continúe con su programa, porque su programa de ayuda a los niños no es solamente aquí en República Dominicana, es también en Boston. Pero en Boston hay un hospital que la sala tiene el nombre de David Ortiz, porque él ha ayudado. Entonces yo creo que es un gran ejemplo, y lo decía el expresidente Leonel Fernández, que David Ortiz el país debía sentirse orgulloso de él y que no se le puede pedir más, ya lo ha dado todo.
Entonces, se va a retirar cuando esté en una muleta que no pueda ni caminar. Yo creo que tomó una decisión muy inteligente. Mira, yo quiero decir algo que he repetido muchísimas veces aquí. Para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes, ese es un ejemplo. Ahora, de parte de él, yo voy a decir, ¿de qué lo pueden señalar con el índice? No lo pueden señalar con el índice. Por lo tanto, para mí, aparte de que es dominicano, es un modelo. Y por eso yo digo, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros descendientes, tienen que ver esos modelos. Así es. Esos tienen que ser sus héroes. Así mismo. Entonces, David Ortiz sigue todavía porque su equipo va a postemporada, impulsado por su bate. Por su bate, claro. Va a postemporada, ahora va a competir y probablemente llegue a la Serie Mundial. Y qué bien sería Sí. que él Comienza a dar palo ahí en la Serie si no, Mundial. que vaya a la Serie Mundial y que como tú dices, comience a dar palo y se destaque como lo ha hecho en otras ocasiones. Su papá, y termine ya definitivamente. Su padre no quería que retirara, pero No, mucha gente no quería que se retirara, pero él tenía que retirarse. él dijo que ya su cuerpo le dice que no va más. Claro. O sea, eso, Ya. usted sabe que esa gente deben llegar, por ejemplo, al estadio, si el juego es a las 7 de la noche, como al mediodía, y comenzar a practicar ahí. O sea, eso no es fácil. No, él dice que él tiene que llegar al mediodía y prepararse primero. Sí, Él sí, tiene que claro. prepararse físicamente, sus piernas, para que lo puedan, para después entonces ir a practicar. Entonces, óyeme, él es que sabe, Es un grande. porque él va a ganar 25 millones de dólares, que no cae mal, o cae mal. Pero va a ir para la gerencia de... No, pero óyeme, si él sigue, él va a ganar 25 millones de dólares. Sí. ¿Cae mal? Pregunto yo. Pero su salud está por encima de todo. Entonces, este es un buen ejemplo de que llega el momento del retiro. Cuando llega el momento del retiro, llegó el momento del retiro. Integridad y sacrificio. y todo. Debe ser en el deporte, en la política, en todas las actividades humanas. Llega un momento que usted tiene que retirarse. Y retírese con honores, como lo ha hecho él. Así que Nosotros nos vamos a retirar ahora. exactamente, con honores. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Uriel Pérez. Les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.